Bueno, pues sí. Con las cámaras, ¿dónde comienza esta mañana? Si yo me siento al lado de y obviamente yo sé que resultados más cortos, pero exactamente. La idea es que sea algo realmente una conversación tranquila y Antonio, que es nuestro periodista, no me ha pasado las preguntas porque realmente sí hacemos algo. aquí me metí Y sacarme esa Haciendo que era posible muy abierta más para hablar cuando se vuelve tenía un grupo te va a poner un cartelito, y aquí era abierto mañana porque mañana tenemos la ¿A qué hora se va? Ah, bueno, entramos nosotros ahí. Porque ahí van a haber más Yo sé que tú eres capaz. sabemos lo sabemos. Al final el show con películas, ¿no? Obvio, que sí, Toman el metro ¿La fe que había? Sí, no, sí, estamos toman el metro y se basan en Tenley. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todas y todos. Lo primero, muchas gracias por estar aquí, a los y las que están presentes y a aquellos que nos siguen, cientos de miles de personas que nos siguen desde sus casas, desde sus lugares de trabajo. Deberían estar trabajando, pero bueno, merece la donación. Y vamos a, esto que empieza ahora va a ser el primero de una serie de eventos enmarcados en las bodas de plata de Tejil, los 25 años en los que hemos pensado que, bueno, que es una excusa perfecta para encontrarnos con amigos, con amigas, con compañeros con los que hemos estado pues trabajando y compartiendo cosas, y también intentar transmitir esto a otra gente que a lo mejor no saben todas esas cosas que se han hecho. Nos hemos reunido con un grupo de académicos y académicas que están aquí. Esto es el 25, el grupo que hemos seleccionado para este primer evento es la Academia, que está ampliamente y estupendamente representada aquí. Y como vamos a hablar entre académicos y juristas, han decidido decirme el micromodelo y que no tengo ni idea ni del uno ni del otro, así que vamos a ver cómo sale esto. Me presento, antes que nada, siguiendo los protocolos de educación que me enseñaron. Me llamo Antonio Jaén, pertenezco al equipo de comunicación de Tejil. Y bueno, pues junto a mí voy a decir los nombres de quienes están. Vamos a empezar por el final. Clara Sandoval, abogada y profesora de la School of Law en la Universidad de Essex. Si me equivoco, me corregí, no pasa nada. Junto a ella está Par Engstrom, profesor de Derechos Humanos de las Américas en el Instituto de las Américas en la University College London.
Junto a él nos acompaña también Claudio Grossman, abogado y decano de Washington College of Law en la Universidad Americana, aquí en Washington, D.C. Y sentado a su lado tenemos a Claudia Martín, codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, también aquí en Washington College of Law. Y junto a mí, Viviana Kristasevich, directora ejecutiva de TEJIL. Sí, mi jefe. Bueno, antes de empezar con las preguntas, sí que explicar un poco cómo va a funcionar la dinámica, porque aquí el único que tiene guión soy yo, ellos no saben nada, así que no os asustéis tampoco, esto no va a ser un talk show o algo de eso. Pero bueno, como tenemos millones de espectadores por internet, quería decirles que pueden preguntarnos también, se van a intercalar las preguntas que yo voy a hacer, algunas individuales, otras más generales, que cualquiera puede preguntar o incluso responder, o incluso todos o todas. Pero también desde Twitter pueden preguntarnos en la página de TEJIL a #TEJIL@25, si lo queréis hacer en inglés, o #TEJIL a los 25. En Facebook no pueden dejar preguntas, pero si se meten, pues le pueden dar al like, que queremos llegar a los 10.000, que estamos aquí rozando. Así que vamos a eso. ¿Por qué no? Mi compañera Alex McNamee, que está por ahí oculta entre las sombras, pero está, va a ser la que nos va a informar cómo están en las redes, las que de vez en cuando nos hará formular las preguntas y nos mantendrá al tanto de esos miles de mensajes e email que ya nos llegan seguramente de todas partes del mundo. Entonces, lo primero, también pensando en la gente que no es muy buena con los términos abstractos, como yo lo soy, alguien por favor que me explique qué sería la academia, qué es la academia y qué es lo que hace la academia. Creo que el micrófono aquí lo podemos utilizar. Hay una expresión en inglés que dice age before beauty. Yo creo que eso es lo que se aplica aquí. Y aquí estamos todos para conversar, ¿no? Y siempre he dicho que en estos foros hay un concepto equivocado. Se cree que los que están al frente son como una especie de oráculo de Delfos que dice cómo son las cosas. Yo creo que ya sabemos bastante que las cosas que se plantean son tentativas y lo que uno diga tiene que estar sujeto a examen y pensar, ¿no? Ahora, uno puede decir que es lo que ha guiado a uno en relación a la academia. En primer lugar, hay una cosa que siempre se dice en Estados Unidos, refiriéndose a las escuelas de Derecho, que su propósito es enseñar a pensar y a pensar como abogado, ¿no? Y eso es una diferencia muy grande en relación a la misión de universidades en otros países, en que se enseña más bien a repetir, a memorizar, ¿no? Y con un concepto mucho más estricto de lo que significa que algo tenga un carácter jurídico. Aquí hay una actitud mucho más grande, efectos sociales, morales, políticos. La otra cosa, aprender las destrezas que tiene la profesión. Trial advocacy, o sea, estrategia de litigio, cómo habla uno, qué hace, escribir, ese tipo de cosas. Y la tercera son las reflexiones de valores. Ahora, desde el punto de vista académico, yo creo que una cosa que a mí me inspira hoy y a la universidad de la que he sido decano 21 años, es algo un poco más definido de todo esto. En primer lugar, nuestro propósito en un ambiente pluralista es también postular que no solo hay que pensar como un abogado, sino también como un cliente. Y para los que estamos en los derechos humanos, tener y entender los dilemas, alternativas y problemas que tiene alguien en el terreno de los derechos humanos. Y cliente no está reducido a una persona individual. Con un caso, también puede ser frente a la necesidad de la formulación de políticas públicas. Pienso que en las universidades se puede hacer cualquier cosa y el rol de la academia es tener un espacio amplio, incluso para que se digan tonteras. Muchos de los descubrimientos más importantes que se han efectuado fueron rechazados en su tiempo. Así que hay que defender un espacio pluralista muy amplio. Ahora, yo a ese espacio pluralista he entrado
con una agenda. Y la agenda tiene que ver con la promoción y protección de derechos humanos. O sea, no me ha interesado tanto individualmente, otra cosa se me explica en la escuela, los temas muy serios de corporate governance o taxation, que son muy importantes, y no, desde luego no, pero no me atrajeron a... Entonces, un rol amplio de la academia tiene que ser, pienso, pluralista, y tiene que crear los espacios de discusión de todo lo que sea posible, porque en otras áreas no hay otras instituciones donde eso sea posible. Derrida dijo, el único lugar que se puede discutir todo es en la academia. Ahora, otra cuestión que también es importante es buscar una diferencia específica. Una escuela de derecho no es una organización no gubernamental. Esto no es desde el punto de vista dismisivo respecto de una organización no gubernamental, pero tiene un rol diferente. Yo creo que tiene un componente a veces de investigación no directamente relacionado a una política pública, y con una capacidad de crear espacios incluso para negar ciertas cosas. El rol de una organización gubernamental es promover ciertos valores. Ahí también hay labores de investigación, pero está más reducido a un objetivo, ¿no? El rol de la educación es más amplio de alguna manera. Pienso también que hay otro rol que juega la academia. Es difícil encontrar un aspecto de la vida social que no tenga una connotación jurídica, ¿no? Y si uno piensa derechos humanos, familia, tema de salud, del medio ambiente, terrorismo, todos tienen una connotación jurídica. Eso es nuevo. Hay sociedades en que decisiones se toman sobre base de correlaciones de fuerza o aspectos burocráticos, no viven en instituciones y normas. Entonces es algo valioso en esto, porque hay una posibilidad crítica de record keeping. Entonces, y nosotros hemos visto, en la Escuela de Derecho nuestra y yo personalmente también, un rol de la academia en también convocar a gente para discutir temas, en este caso derechos humanos, pueden haber otros, que son no solo temas, o sea, no solo están reducidos a especialistas, los especialistas pueden estar presentes, pero es importante también, como todos los temas tienen una connotación jurídica, elevar el nivel de comprensión que tiene el público en general respecto de las cosas que son relevantes para todos, porque eso incrementa un valor muy importante, que es el valor de la participación. Una de las cosas que han hecho dictaduras en esta región es decir, no solo restringir en general la libertad de expresión, pero sino decir, solo los expertos pueden hablar, ¿ah? Entonces los demás no. Había una época que solo los que tenían propiedad podían votar, ¿ah? Entonces hay algo, entonces muy importante crear las posibilidades, y una universidad puede hacerlo eso como extensión o servicio, de elevar el nivel de conocimiento que tiene la gente. Fuera de eso, también hay labores de acción jurídica concreta, o sea, con clínicas jurídicas. Entonces, para resumir, la labor de la academia va en un marco pluralista, desde el pensamiento, la investigación, a la acción social, y depende del campo que uno esté, ¿no es cierto? Pero entendiendo que hay un espacio muy grande que tienen los académicos y una libertad muy grande que tienen, que otros no tienen. En la ONG están, y no tengo que decirle esto a Viviana, siempre buscando cómo mantenerse en la cabeza arriba del agua, ¿no? Voy a terminar, ya hablamos muy largo, solo diciendo que me siento muy honrado de estar aquí en Segil con este cumpleaños que tiene. Yo vi nacer a Segil, y yo creo que las imaginaciones más desbocadas no se habían imaginado el impacto que tuvo Segil desde el punto de vista de canalizar los casos muy relevantes en la región y darle voz a la gente. Así que estoy con mucho gusto. Gracias. Y luego quería matizar algo, Jara. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro. Para complementar todo lo que ha dicho el decano Grossman, yo quisiera decir que la labor del académico también es una producción de conocimiento, y en el área de los derechos humanos es producción de conocimiento en miras a instrumentalizar el conocimiento para que sea relevante en la práctica. Creo que ese es un compromiso muy grande que tenemos los académicos que trabajamos en esta área, sea dentro de la disciplina del derecho o más allá de la disciplina jurídica. Cómo volver conocimiento que estamos creando, conocimiento relevante para la práctica.
La otra cosa que me parece importantísima es cómo los académicos cumplimos una función de empoderamiento social a través de la instrumentalización de ese conocimiento. Nosotros también ayudamos a la formación de las nuevas generaciones con ese conocimiento, ¿sí? Es una labor de empoderamiento importantísima. Y estos dos elementos que acabo de mencionar creo que van unidos a través de principios de carácter ético que hacen que la gente que sale a utilizar ese conocimiento, materializarlo en casos, en campañas, en políticas públicas, lo hagan de una manera ética y con profesionalismo. No, solamente decir que uno también toma decisiones en la academia, que cada cual decide lo que quiere hacer dentro de los espacios que bien describió Claudio. Se puede producir conocimiento, se puede usar el conocimiento para la acción. En el caso personal, yo siempre he creído usar el conocimiento para la acción, y todo el trabajo que hemos hecho nosotros en American University ha sido con tal objeto. Siempre dentro de la Facultad de Derecho hay gente que quiere escribir, un poco aislada del mundo, y otro que quiere usar el conocimiento para cambiar cosas, y esa es una decisión que cada uno en la academia toma. Mi decisión personal fue hacer todo lo posible para usar el espacio para cambiar las cosas. Y la otra cosa que quiero crear a la academia es aún el tiempo de pensar, que a veces si uno está trabajando en la sociedad civil, o yo trabajé en la Comisión Interamericana, no hay tiempo de pensar, hay que hacer. Cuando uno está en la academia sí se puede tomar el tiempito a veces de reflexionar y de criticar a los que hacen. A veces las críticas son bienvenidas y otras veces no, pero yo creo que es un espacio súper importante que también hay que cumplir. Como hoy es TEGIL y la academia, vamos a hablar de TEGIL, y quién mejor que Diana para que nos explique un poco qué es TEGIL, para aquellos que no lo conozcan. ¿Cómo explicarías TEGIL y el trabajo que hacen? No. TEGIL es un grupo de gente dedicada a cambiar el mundo a través de las herramientas del derecho internacional, y somos muy conocidos por el trabajo que hacemos con víctimas de violaciones de derechos humanos alrededor de ciertos temas claves que constituyen desafíos importantes para la gente en las Américas. Tenemos mucha trayectoria y trabajo principalmente en América Latina, con la lucha en contra de la violencia estatal, temas de lo que se llama en el mundo de los derechos humanos deuda histórica, pero también con temas de violencia contra las mujeres, temas de violencia por actores no estatales, grupos paramilitares, temas de impunidad. Otra línea fuerte, eje de trabajo, es el trabajo en contra de la discriminación y por la igualdad, para superar los niveles de discriminación estructural que existen en nuestra región y que limitan el goce de derechos de millones de personas. Y un tercer eje de trabajo es el eje de trabajo de fortalecimiento del Estado de Derecho, trabajar para que haya democracias sólidas, distintos modelos de democracia, pero democracias que permitan también una garantía de proyectos de vidas individuales y colectivos que garanticen que la gente pueda pensar, trabajar, disfrutar. Y hacemos eso con un grupo de abogados. Curiosamente, los periodistas no nos creen que es posible cambiar el mundo solo con los abogados. Empezamos solo con los abogados y con el tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente. Y en realidad los abogados juntos y trabajando muy codo a codo y en favor de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, y con movimientos sociales, con sociedad civil articulada, con sectores dentro de los gobiernos y dentro de los espacios de la sociedad civil como la academia y otros que permiten generar apuestas nuevas. Y así es, eso somos. Bueno, pues nada, ya que sabemos los dos actores de
del día de hoy. Me gustaría que alguien pudiera empezar con una reflexión. Esto, o sea, una de las ideas que queremos, para las que queremos hacer esto, no es solamente para volvernos nostálgicos de lo que hemos hecho, qué bonita que es la vida hace 25 años, cuando los periodistas no hacen falta, sino que más bien para que echemos un vistazo hasta todo el camino recorrido, pero de cara a coger impulso y mirar cómo va a ser lo que nos quede, los nuevos retos y cómo juntar energía. Entonces sí que me gustaría empezar, creo que es importante para que se sepa también, en esos 25 años en retrospectiva, cómo ha sido ese trabajo conjunto entre la academia y CEGIL de cara a reforzar los derechos humanos en la región y quizá con un poquito más de particularidad en el sistema interamericano de los derechos humanos. Porque en Ciudad Parque, por ejemplo, no ha hablado todavía. Bueno, ya. La timidez. Una pregunta muy sencilla. Bueno, quiero empezar para agradecerles por la invitación y también para tener la oportunidad de encontrar nuevos amigos, colegas y compañeros, compañeras. Bueno, empiezo con una reflexión muy personal, es decir, que mi experiencia con el sistema interamericano ha sido canalizado en muchos sentidos a través del trabajo que ha hecho CEGIL, ¿no? Eso es el primer punto clave, creo, que estamos acá celebrando en una manera la historia de CEGIL, mirando hacia el futuro, ¿no? Pero de pensar y el rol clave que ha tenido CEGIL en el desarrollo del sistema interamericano, ¿no? Si mirando atrás, el sistema hace 25 años, el sistema que tenemos hoy en día es un contexto muy distinto, es un sistema muy diferente. Y a través de la labor de CEGIL, de muchas otras organizaciones, por supuesto, pero el rol claro que ha tenido CEGIL, podemos entender no solamente muchas de los desafíos en materia de derechos humanos, la protección de derechos humanos, pero también muchos de los logros que, por ejemplo, Viviana recién mencionó, ¿no? Entonces, yo voy a dejar por el momento de mirar hacia el futuro, pero creo que es importante de tener un sentido de la historia. No soy historiador, pero tampoco soy abogado, entonces soy politólogo, y para mí tener una punto de vista sobre el rol clave político que ha tenido CEGIL en el desarrollo del sistema interamericano para mí es muy, muy importante. Y también tuvimos la oportunidad de ver un poco de los archivos de CEGIL antes que empezamos este evento. Eso también, para mí es muy importante para ver como los archivos, la memoria histórica que tiene CEGIL, y para mantener esta historia, la memoria de la evolución histórica del sistema es también otro aspecto muy importante de pensar en la celebración de esos 25 años, ¿no? Bueno, dejo algunos de otros colegas que... Estamos acá, los outsiders, de alguna manera, reflexionando sobre este punto. Reitero tus palabras, muchísimas gracias por la invitación. Feliz cumpleaños, CEGIL, lo celebramos de verdad que con mucha emoción. 25 años bien vividos. Y voy al punto de cuando nace CEGIL, que el decano Grossman estaba diciendo: yo lo vi nacer. Y yo creo que quiero resaltar esta frase porque creo que cuando nace CEGIL habían tanto académicos como practitioners, como abogados, como el decano. O sea, el decano es el mejor ejemplo, un académico y un practicante que estaban ahí viendo nacer o haciendo a CEGIL. Pensemos en una persona como Juan Méndez. O sea, creo que el involucramiento de la academia y de la práctica no era necesariamente distinguible en ese momento. Creo que se tenían como los dos sombreros porque los dos espacios se veían como mecanismos importantes de cambio social
a través de los derechos humanos. Y yo creo que ese trabajo se ha mantenido a través del tiempo. Sería muy interesante, por ejemplo, tratar de hacer alguna genealogía del rol que la American University a través de sus académicos ha jugado con CEGIL o CEGIL con los académicos de la American University debido a la cercanía geográfica que hay. Pero esto no quiere decir que no haya involucramiento de otro tipo con académicos. Por ejemplo, solamente para hablar de la Universidad de Essex, nosotros en la Universidad de Essex a través del Litigation Project, litigando casos frente al sistema europeo, le pedimos a CEGIL hace ya varios años que presentara un amicus frente a la Corte Europea diciéndole cómo se trataban los casos de desaparición forzada, y en el caso de Timotash contra Turquía, CEGIL produce un amicus maravilloso que hoy todavía utilizamos como parte de nuestra lista de lecturas obligatorias en el curso sobre el sistema interamericano. Entonces eso quiere decir que ustedes trascienden fronteras, ustedes han sido relevantes para la academia y la academia para ustedes, no solamente en las Américas, sino más allá. Y creo que estos son procesos que se están acentuando con la globalización, con la velocidad que lleva el compartir información hoy en día. Entonces sí quisiera resaltar un poco ese aspecto. Sí. A ver, yo creo que CEGIL ha cumplido distintas funciones. Por un lado ha sido una firma jurídica para la representación de casos de violaciones de derechos humanos. Entonces es un estudio de abogados que puede hacerlo. En esto ha logrado forjar el sistema. A veces cuando uno ve los análisis del sistema es interesante que son judge-centered. O sea, porque quizás es más fácil, ¿no? Uno toma las decisiones judiciales, dice estas son las decisiones judiciales. Si uno superpusiera las decisiones judiciales a los argumentos que han hecho los abogados, se daría cuenta que las decisiones judiciales son el reflejo de esos argumentos, ¿no? Eso no hace que el rol de los jueces no sea importante, pero viene mucha de la jurisprudencia del actual sistema han sido argumentaciones que ha hecho CEGIL. Si uno ve desde los temas de reparación, de género, y puedo seguir, ¿no es cierto?, uno ve qué cosas plantearon los abogados de CEGIL. Ahora, yo creo que entonces una cosa que ha hecho CEGIL es eso, ser una firma de abogados. La otra cosa que ha hecho CEGIL es pensar el sistema en su conjunto. El sistema ha estado siempre bajo serio, a veces, o sea, con más intensidad o con menos intensidad, con más cosas en juego, menos cosas en juego, dependiendo de las condiciones políticas de la OEA y de la fuerza y capacidad de acción que tienen los mismos órganos del sistema. A veces se culpa contextos políticos, cuando había un contexto político de puras dictaduras que querían cortarle el pescuezo a la Comisión, si había gente que no aceptaba, o sea, y tomaba la iniciativa, eso permitía más, diría yo, más capacidad de resistencia interna. Ahora, yo he visto el rol que ha jugado CEGIL en esto, por ejemplo, con el proceso de reforma, de fortalecimiento, entre comillas, de los órganos del sistema, analizando, viendo, y no solo haciendo una proposición general, sino bien granular, o sea, qué cosas hay que hacer, qué alianzas hay que constituir, etc. Entonces, me parece que ese ha sido un segundo rol, el conocimiento del sistema y buscar ver para dónde van las cosas y cómo tratar de lograr resultados favorables. Y un tercer rol que ha jugado CEGIL es como think tank, o sea que una parte está relacionada con lo segundo, pero tiene que ver con temas generales. Ahora, yo no estoy aquí para cantar las glorias de CEGIL. Normalmente eso se hace cuando una persona, siempre cito a un chofer de taxi argentino que me dio 2 perlas del conocimiento muy importantes. La primera decía, si quieres conocer tus defectos, cásate. Y la segunda, si quieres conocer tus virtudes, muérete. Alguien se muere, entonces inmediatamente pasó a ser excelente. Entonces, quiero decir que aquí no estamos celebrando el casamiento de muerte, estamos viendo otra cosa. Estoy seguro que la misma CEGIL, cuando ve para atrás por su capacidad de organización, puede decir,
cómo, porque yo veo, es muy importante tener una capacidad de ver cómo se pueden hacer las cosas más eficientemente, ¿no? Porque hay un flujo permanente de situaciones. Pero yo creo que SEGIL ha sido un game changer, o sea, verdaderamente ha sido una institución que ha tenido un impacto en sus relaciones con la academia. Es mucho más que eso, SEGIL, como se dijo, y la academia también juega otros roles en relación a nuestra propia universidad, la generación de investigaciones, acciones conjuntas, participación en cursos que hacemos, de todo eso nos hemos beneficiado, pero yo creo que ellos tienen una visión mucho más amplia y nosotros tenemos también otros roles que Yo quería decir que cuando me gradué, no he trabajado 25 años en el sistema, eso es una cosa importante para mí, pero cuando... como 4. No, sí, 20. Pero cuando me gradué de la universidad, no sé, yo creo que ahora es lo mismo, pero hay un poco más diversidad. Uno trabajaba en SEGIL o en la comisión. Yo me escapé de trabajar en SEGIL, creo que nada más por las circunstancias de la vida, que me dieron la beca Rómulo Gallegos, y luego me quedé a trabajar en la Comisión Interamericana y finalmente tuve el gran placer de ir a trabajar a American University. Pero cuando... ¿Por qué le echaron de la comisión? Bueno, después vamos a contar toda la historia para los más jóvenes. Quiso ser inclaudicable como tiene que ser la comisión y no le aceptaron esa cuestión. Entonces por eso eso da para otra cuestión. Después lo vamos a contar bien. Me la apunto. Pero me parece importante decir que quizás cuando yo fui a trabajar a la comisión, para mí creo que lo más importante que hizo SEGIL fue cambiar la noción de cómo se protegían los derechos humanos e introducir la noción de que se podían proteger a través de los casos. Yo recuerdo que en ese momento, por la situación política y por muchas otras circunstancias, la comisión se dedicaba casi exclusivamente a visitas y locos, a informes, y era SEGIL el que empezó a introducir los casos, empezó a empujar para que los casos se resolvieran, y eso cambió completamente la dinámica del sistema. Yo creo que si uno mira a la Corte y mira todo el trabajo y cómo ha crecido la Corte, SEGIL ha tenido una importancia fundamental en eso. Si los casos no se hubieran litigado, los casos no hubieran llegado nunca a la Corte, los jueces locales no los estarían aplicando. Entonces yo creo que si uno piensa históricamente, eso para mí es lo más importante que ha hecho SEGIL. También introdujo la noción de litigio estratégico, que a veces es otra cuestión que es muy importante contemplar. ¿Qué se litiga? ¿Para qué? ¿A quién se representa? ¿Y qué es lo que tenemos que trabajar de causas estructurales o de otros problemas que hay, no solo en los países específicos, sino en la región? Yo quiero decir que otra cosa que, como no vamos a hablar sobre flores, una de las cosas que me parece súper importante también es que es difícil ser el monopolio. Yo creo que SEGIL tuvo una época en la cual solo litigaba, SEGIL era la organización que solo litigaba los casos. Yo creo que han crecido mucho y que se han transformado en una organización que coordina con un montón de otra gente y que por eso cumplen un rol mucho más importante aún. Además de representar, tienen la capacidad de trabajar con otras organizaciones y la capacidad de influenciar a distintos niveles. Y yo creo que eso es un logro súper importante también de recalcar. Desde nuestro lugar, nosotros a través de la competencia interamericana tratamos, por supuesto, quiero decir, con el apoyo de Claudio, porque la competencia no hubiera existido sin Claudio, quisimos introducir en el ambiente académico de América Latina la idea de litigar. No se litigaba, no se entendía lo que era el litigio jurídico, a nivel de las facultades no se enseñaban esas cosas, la gente se graduaba y eventualmente iba a litigar cosas. Tampoco en muchos países se conocían las sentencias de los tribunales, entonces el hecho de difundir las sentencias de un tribunal que aplicara y resolviera sobre derechos fue fundamental, incluso para cambiar la dinámica constitucional de muchos países. Yo le digo, no sé si hay mexicanos aquí, yo le digo a mis colegas mexicanos que están todos enamorados del control de convencionalidad porque nunca tuvieron control de constitucionalidad. Yo creo que el sistema interamericano ha contribuido también en esos niveles, en ver que las cosas se resuelven a través de un análisis jurídico de protección de derechos. Y nosotros a través de la competencia, como digo, tratamos de hacer eso. Otra cosa que creo que fue muy importante y en la que se ha colaborado mucho es en democratizar el sistema. El hecho de que estos temas se discutan en español, en portugués, acerca a mucha gente. Yo creo que una de las grandes deficiencias del derecho internacional es que es solo para cierta gente. Solo que habla en inglés, solo que habla en francés. Hay estudios interesantes. Estuve en una conferencia hace un tiempo de una persona que hizo un paper mostrando quiénes litigan en la Corte Internacional de Justicia. Son todos hombres franceses o británicos, con algunos. Claudio ahora está litigando ahora un caso, pero la mayoría de los litigantes, y yo creo que eso está relacionado con el acceso al idioma, con el acceso a cierta información. El trabajo que se ha hecho
desde CEGIL y desde la academia ha tendido a democratizar eso. Y por eso yo creo que también el sistema tiene mucho éxito, porque la gente lo siente como propio, lo accede, lo internaliza y también lo puede usar. Sí, Jorge, no. Si quiere decir algo sobre el trabajo de la academia en estos años junto con CEGIL. Bueno, para nosotros la academia siempre ha sido un espacio maravilloso de intercambio de muchas maneras, ¿no? Hemos recibido una serie de ideas procesadas y reprocesadas en una sinergia en el que muchas veces los reclamos de las víctimas que nosotros transformamos en derechos, ¿no? Como el tema de derecho a la verdad, que luego se plasmaron en la jurisprudencia primero de la comisión y luego de la corte, vuelven a la academia, que les da muchísima más fuerza y contenido y a su vez mayores herramientas para que nosotros sigamos trabajando, avanzando una agenda política de acceso de derechos en muchos de los países de la región. O sea, creo que ahí ha habido como un trabajo sinérgico entre distintos sectores de la academia que ha pensado en estos temas, que ha apoyado los desarrollos creativos que se hicieron desde el sistema interamericano, y eso tuvo un efecto legitimador y validador de lo que hizo la Corte, por ejemplo, tanto con los temas de amnistía y la comisión principalmente, con los temas de desarrollo sobre reparaciones. O sea, creo que ahí ha habido unos procesos muy interesantes. Luego, claro, la academia nos ha dado gente para trabajar, ha formado gente, y eso ha sido muy importante y ha sido el espacio en una serie de órganos, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, en el que históricamente no había ningún tipo de recursos para financiar el trabajo de quienes accedieran a esos espacios. Ha sido una manera indirecta de apoyar la investigación, el desarrollo de jurisprudencia y la casa de muchos de los comisionados y comisionadas y relatores. Y en ese sentido yo sí veo que hay como un ir y venir de la academia al mundo del sistema interamericano, que ha sido súper interesante, y bueno, para CEGIL también ha sido muy, muy enriquecedor. Yo la pregunta que tenía, perdón, esa pregunta que tiene que ver con la historia, ¿no? Yo creo que muchos de los que hemos vivido una parte del desarrollo del sistema interamericano pensamos que es una historia muy inusual, ¿no? Y nos la explicamos de distintas maneras, cómo se dieron esa serie de factores que generaron el espacio de protección de derechos que es hoy el sistema interamericano, que tuvieron el impacto que han tenido en muchos de los países de América Latina. Entonces, a mí me encantaría ver, bueno, en primer lugar, cómo piensa nuestro querido decano Claudio Grossman, que además fue comisionado, el presidente de la comisión, y vivió varias de estas etapas, tanto en el trabajo de litigio, primero litigando casos, luego resolviéndolos, pero también en el espacio político. No me puedo correr. Sin hacer una teoría general, así un poco de reflexión general. En primer lugar, yo creo que hay que tener que los grandes actores aquí han sido la gente, los hombres y las mujeres de este hemisferio que luchaban en este terreno por la realización, reconocimiento de sus derechos humanos. Quizás lo que dije respecto a los jueces, sin no sé, el moco mirando que haya sido un caso de mucha importancia, ¿no? Pero el rol de los comisionados y otros es crear espacios, defender, ¿no? Pero las grandes actores aquí ha sido la gente que llega un momento y dice: yo no estoy dispuesto a vivir de esta manera. Y no solo una cosa individual, pero sino también mis países, mi sociedad y todos no pueden vivir así. Entonces, eso, ahí están los verdaderos actores. Y les digo, desde el punto de vista jurídico es interesante, se discute a veces la adopción de la Declaración Universal o de la Declaración americana de Derechos
del hombre, creo que se llama, ¿no? Bueno, y ahí se pone como actor siempre los funcionarios diplomáticos, dijo tal y tal. En realidad ellos operan bajo un contexto de la gente que está pidiendo cosas. Entonces, por ahí están los actores. Segunda cosa que quiero decir y que me viene a la reflexión es la importancia de un concepto de los que integran estos órganos de la concepción de independencia, de la importancia de independencia. Y partí diciendo que los grandes son actores, otro, porque que alguien sea independiente no tiene los mismos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de la independencia? Hay que disfrutar de la independencia, porque los riesgos de la independencia en general no son ni que se van a quedar sin comida ellos y sus seres queridos, ni que corran peligro de vida. Lo que les puede pasar es que no los reelijan o no los inviten a una embajada. O sea, yo creo que no hay claridad sobre la importancia de la independencia. Esto lo he enfocado desde el punto individual, pero los ataques a la independencia han sido en la OEA y en las Naciones Unidas. Yo era presidente del Comité contra la Tortura y los órganos del Tratado de Naciones Unidas, y uno de los grandes temas era la capacidad de los órganos de tratados de adoptar sus propios reglamentos y creando una supervisión por encima. Entonces, se trate o no de institucionalizar, un gran peligro en esto es que las personas que están en los órganos no tengan claro su concepto de independencia. En eso CEGIL ha jugado un rol importante porque está encima del tema y en los procesos de transformación del sistema defendió la independencia, criticó a todos nosotros cuando había que criticar por equivocaciones, no equivocaciones no en CEGIL, o sea, si ellos no estaban de acuerdo con una jurisprudencia, estaban encima. Entonces, recordaban institucionalmente la necesidad de esa independencia. Ahora, otra reflexión que se me viene a la cabeza en esto es que el tema de tener un concepto del rol de los órganos. Yo he visto una evolución de la Comisión hacia buscar transformarla en una Corte de Derechos Humanos. Nuestro concepto de la Comisión no era la Comisión como Corte, sino, y es difícil reducirlo, si es fiscal, defensor público, pero era una mezcla de ambos. El rol de la Comisión era estar al lado de la víctima y ver cómo, si había o no un caso para llevarlo a la Corte, o si había otro tipo, o había que buscar llevarlo a políticas públicas, o si era un caso frívolo, etcétera, etcétera. Pero era un rol que partía de la base que el propósito institucional de la Comisión era el apoyo a la gente. Entonces, uno de los temas que yo he visto evolucionar es negativamente como que si hubiera un solo órgano con dos patas, que es la Comisión transformándose en una Corte. No es una Corte la Comisión. Esto no quiere decir que everything goes, ¿no? Pero su propósito era un propósito de mezcla de fiscal y defensor público. No sé si se puede capturar así, porque tiene labores por ambos lados. No es el rol de ser una Corte, ¿no? Y hay momentos, para eso hay una Corte, ¿no? Y como reitero, ahí había que, me parece que los temas de independencia y concepto del rol de la Comisión han sufrido un poco, ¿no? Estos son, a mí me parece que estos son como cuestiones relevantes. Ahora, es normal, mire, hay un autor holandés, yo lo cité recién, Van der Dullen, que dice que cuando uno cambia las cosas y se equivoca, lo atacan, y si no se equivoca, lo atacan más. Entonces, ¿cuál es la novedad? Que hay ataque a la Comisión Interamericana. A nosotros nos envían el aceite todos los días, más o menos, o sea, les puedo contar, eran ataques constantes. Eso viene con el territorio. Ahora, ahí juega un rol muy importante la sociedad civil. Porque esa es la otra cosa que hay que saber. Esto no es una cosa de saber como los campesinos, adivinar. No hay nada malo con los campesinos, pero digo, a ver, va a llover o no mañana. La mejor manera de influir en el futuro, de saber cómo es en el futuro, es tratar uno de forjarlo. Entonces, yo he visto los análisis que hay, que
que bueno encontrar a gobiernos electos es más difícil. Claro, es difícil, todo es difícil siempre, pues. Si lo más difícil, fácil es no hacer ni una cuestión. Pero creo que hay que fortalecer la capacidad de acción, porque es cierto que contra los gobiernos democráticos a veces es más difícil criticarlos, pero es también cierto que los gobiernos democráticos no se pueden analizar simplemente pensando que son un actor racional. Hay sectores diferentes, hay posibilidades de influencia, entonces todo eso requiere una capacidad de acción mucho más compleja, distinguiendo internamente con quién vincularse, o sea, pero no hay que pensar el gobierno tal, gobierno electo va a estar en contra, hay mucho, pero eso requiere una mucha más capacidad de acción política para tener influencia, y ahí es donde la sociedad civil juega un rol muy importante. Estas son algunas consideraciones generales. ¿Cómo eres de breve? Muy breve, muy breve. Tengo muchas cosas que preguntar. Sí, no, de pronto me anticipo una de tus preguntas. Quería decir esto, a mí me llamó mucho la atención un artículo que se publicó sobre el sistema interamericano, sobre una reflexión desde la academia, por Juan Méndez y José Miguel Bión, llamado Desapariciones y la Corte Interamericana, reflexiones sobre el litigio de Velázquez Rodríguez. Ese artículo para mí es un foundation piece para mí. ¿Por qué? Porque si uno lee el subtexto de ese artículo, uno ve como el nacimiento de SEGIL. Uno ve como la falta de una ONG de carácter regional que estuviera haciendo trabajo de carácter judicial frente al sistema era absolutamente clave, ¿sí? Este caso es llevado en el 82 por una organización de Honduras ante la Comisión Interamericana, pero luego es clave el rol que entran a jugar gente como el decano Grossman, como Juan Méndez, etcétera, en el litigio del caso ya, cuando el caso es llevado a la corte. Y algo que se lee en el texto, no se dice directamente, pero algo que se lee es como esa ausencia. Había una ausencia de un agente que ayudara también al litigio de este tipo de casos, no existía. Y yo sí creo que es muy lindo analizar Velázquez Rodríguez decidido en el 88, en fondo, 89, reparación, en el 90 se escribe este artículo, en el 91 se crea SEGIL. Creo que ahí hay un subtexto bonito para analizar, y esto es para rescatar una de las virtudes de SEGIL, ser una organización de carácter regional, no es la típica ONG que está trabajando un tema específico en la región, no, es una ONG que trabaja derechos humanos de manera holística, o sea, varios derechos humanos con un enfoque de litigio, pero también de capacity building, también de advocacy, también de think tank. Creo que eso es un rol que debe permanecer en el tiempo, porque creo que le ha dado una posición muy privilegiada a SEGIL de influenciar el sistema. Gracias. A mí me gustaría hablar también de otro texto, ya en los tiempos de hoy por hoy, que es el texto que ha hecho Inter-American Human Rights Network, este que tenéis aquí, lo podéis encontrar también en la entrada o salida del mismo sitio. Y luego imagino que hay online también, ¿no? Está disponible en el sitio web también de la red, ¿no? interamericanhumanrights.org. Ahí está. Ya que tienes el micrófono, sí me gustaría que me explicaras un poco, que nos dieras un pequeño resumen sobre el texto que nos vamos a encontrar, la importancia que tiene. Bueno, sí, con mucho gusto. Bueno. Y el nombre, quizás, que no lo he dicho. Okay. Bueno, se llama Strengthening the Impact of the Inter-American Human Rights System Through Scholarly Research. Y trata exactamente de uno de los temas que ya están sobre la mesa acá hoy. Y es un intento de pensar el rol que puede tener, el papel que puede tener los académicos en el fortalecimiento y en el trabajo de organizaciones, de stakeholders en el sistema. Por supuesto, hay toda una historia que ya se contó sobre el rol que ya han tenido los académicos en la evolución del sistema, ¿no? Una palabra sobre la red, quizá. Somos un grupo de académicos de varias disciplinas. Eso es algo que quiero enfatizar, que no somos
todos abogados, por supuesto, Clara Sandoval, aquí, mi colega es abogada, y hay otras, pero también tenemos politólogos, historiadores, gente de la sociología, antropología, y eso es un aporte muy importante para nosotros, de pensar y investigar el sistema desde el punto de vista de varias disciplinas, de los tools, ¿no? que tiene varias disciplinas para reflejar sobre el sistema. Tengo que decir también que estamos cuidado con la beca de LeverHugh Trust, es muy importante de put all cards on the table, ¿no? Y por último, pues, este informe, que es un intento de dar un resumen de las discusiones que hemos tenido en los últimos 2 años en varios talleres, ¿no? Y se trata de 3 temas principales. Primero, pensar en el impacto, en un sentido amplio del sistema que ha tenido el sistema sobre la protección doméstica de los derechos humanos en la región, focalizar sobre la región de América Latina, ¿no? El segundo tema es pensar en la política de desarrollo institucional del sistema, y se trata también la política del proceso de fortalecimiento de la diplomacia alrededor de todo este proceso. Y un tercer tema que trata de pensar al sistema interamericano a través de estudios de otros sistemas regionales de derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos expertos sobre el sistema interamericano, sobre el sistema europeo en nuestra red, y pensar cuál podría ser el aporte de una reflexión comparativa desde el punto de vista de otros sistemas regionales sobre el sistema interamericano, ¿no? No trata solamente de pensar en la jurisprudencia, por ejemplo, de las cortes. Ahora tenemos 3 cortes regionales, ¿no? Pero también de las prácticas, de las experiencias de los 3 temas para sistemas regionales principales, ¿no? Y bueno, eso ha sido un proyecto que queremos avanzar y mantener en el futuro, así que invito a todos y a todas a visitar nuestro sitio web y hacer llegarnos comentarios y propuestas para mantener esta red multidisciplinaria sobre el sistema y otros sistemas regionales, ¿no? Clara, quizá quiere decir algo a sobre eso. Quiero, pero ya me están diciendo que Ahora sí que te iba a dejar. Bueno, es un buen ejemplo de algo que se ha hecho ahora, algo práctico y tangible, en un informe que podéis conseguir también en la web. Y se me ha quedado el teléfono, no pasa nada. Sí, me gustaría a lo mejor, Claudia, puedes ayudar para un poco intentar dibujar un mapa de esos temas que están siempre ahí, que cuando se habla entre academia, entre abogados, de esos temas que hay que abordar para el futuro, ¿no? Cómo podemos juntar fuerza, la academia y de Gil en este caso, para poder tocar qué temas y cómo. Bueno, no voy a decir recursos porque creo que ya a esta altura nos debemos haber dado cuenta que ya de recursos no se habla porque no hay. Entonces yo creo que una de las cosas que vamos a tener que quizás empezar a discutir es qué hacemos con los pocos recursos que hay y cómo podemos quizás estratégicamente usar esos recursos a los efectos de que el sistema tenga más impacto. A mí personalmente hay un montón de gente que no comparte esto, pero para mí es muy importante que se vuelva a discutir el tema del rol que cumple el sistema interamericano en el procesamiento y litigio de casos. Yo soy como buena académica, me tomé el trabajo de contar las audiencias sobre casos individuales que ha tenido la Comisión Interamericana en los últimos 2 años. Yo creo que no pude ir para atrás, no tenía tiempo de ir para atrás, pero me parece interesante contarles que, por ejemplo, en el 2014 y en el 2015 la Comisión Interamericana tuvo 3 y 2
2 y 4 audiencias de casos individuales y más de 50 audiencias de casos generales. Si a mí me parece que eso, no sé, puede ser por muchas razones. Yo estuve pensando por qué puede ser que tenga razón, o puede ser por atraso procesal. Es posible que los peticionarios se cansen de que la comisión no procese los casos. Ya ahora perdí el control de los meses que le lleva a la comisión a hacer el análisis inicial, y después ya perdí, no sé si eran 30 meses, 20 meses, 70, ya no me acuerdo, pero eso puede ser una razón que la gente se canse efectivamente de que la comisión no procese los casos, y que por lo tanto sea más importante tener una audiencia general de casos para tratar de avanzar un tema de la agenda. Otra posibilidad puede ser que la comisión ha estado sometida a tanta presión política, en realidad no tiene tiempo de procesar más los casos. Es posible que los casos se estén tramitando de otra manera, y yo no sé, porque otro de los problemas a veces del sistema interamericano es que uno desde afuera no ve toda la realidad, sino está ahí hablando con la gente. Es posible que algunos casos se estén procesando a través de reuniones de trabajo, no sé. Pero desde la academia lo único que uno puede ver es lo que se está viendo desde afuera, y lo que se ve de afuera es que en los últimos 2 años la comisión ha tenido súper pocas audiencias de casos individuales. También ha pasado lo mismo con los casos que van a la Corte. Yo saqué el número, en 2011 23 casos, los años subsiguientes 12, 11, 13. Es decir, que efectivamente hay un problema en ese tema que quizás lo tenemos que discutir, quizás nosotros estudiando los hechos y la sociedad civil aportando su experiencia personal. Otro tema súper importante para mí es el tema del atraso procesal. Ya lo mencioné, que puede ser una de las causas de por qué los casos, no hay tantas audiencias de casos individuales, pero yo creo que ha llegado el momento en realidad de que se busque la información, se discuta, e incluso que todos honestamente hagamos una contribución a cómo se puede resolver el tema del atraso procesal, porque no sé si no puede, no quiere, no tiene los recursos. Indudablemente la comisión no ha sido efectiva en procesar todos los casos que tiene. Quizás va a haber que buscar otras alternativas, no sé, va a haber que pensar, pero me parece que el tema del atraso procesal es una cosa que se puede discutir y la academia puede contribuir. Tercera cosa, el mejoramiento de los procedimientos de selección. Eso es una cosa que la academia puede contribuir. Si no tenemos selección y nominación de candidatos a la comisión y a la corte que sean transparentes, tenemos un problema. Yo creo que eso también es otro tema que hay que discutir y que ambos sectores pueden contribuir. Un colega mío se enojó cuando dije esto, porque yo no cuestiono los que están en la comisión y en la corte hoy. Si uno es bueno, seguramente lo hubieran elegido igual. Es decir, que el hecho que haya un procedimiento transparente de selección y nominación va a favorecer a todos los candidatos que sean buenos. Y la última cosa que sí me parece importante es también encontrar una forma de incorporar, al menos para nosotros, de incorporar a las audiencias nacionales. Porque me parece que una de las cosas que más se vio en el tema del fortalecimiento fue que mucha gente, algo como una fractura, ¿no? Como que había intereses, pero yo creo que por una falta de comunicación y una falta de discusión. Yo me invitaron a dar una clase para los estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Entonces querían saber todo del procedimiento de fortalecimiento, y entonces yo les expliqué que lo que estaba pasando, y después les pregunté, ¿ustedes saben cuál es la posición de Argentina? Nadie sabía cuál era la posición de Argentina en el procedimiento de fortalecimiento. Entonces ahí tenemos un problema. Si no tenemos alguna forma de conectar con aquellos que tienen la capacidad de influenciar a nivel interno, me parece que tenemos un problema bastante importante. Eso también lo puede hacer la academia, la facultad esta de Relaciones Internacionales debería cumplir ese rol. Están viendo qué es lo que hace el gobierno, para bien, para mal, para lo que sea, para tratar de estar influenciando de alguna manera. Sí, yo quisiera, pensando con Claudia, hay un tema que es de particular importancia, que es el tema de las peticiones individuales. Hay un solo órgano, o sea, la comisión tiene una ventaja comparativa. Estudio, confieso que tenemos conflicto de intereses, porque lo pueden hacer las universidades, ¿no? Y los conflictos de intereses hay que declararlos. Entonces, todo esto, informes muy positivos que se hacen, pero si no hay, los ha hecho la comisión, pero cuando no hay recursos suficientes, esos informes toman tiempo, y si no hay prioridades, no hay programa. Cuando estuvimos en la comisión nosotros, no se trata de plantear, como dice el poeta, que todo tiempo pasaba por mejor, pero estábamos transicionando de los informes de países al sistema de casos. Cuando yo fui presidente de la comisión,
informé en el año 95 que teníamos, como no me acuerdo bien, 9, 10 decisiones. Y el 2001 que teníamos más de 90. O sea, ¿por qué? Porque con la existencia de gobiernos electos había mucho más capacidad de acción a través del sistema de casos. Los otros gobiernos no habrían participado simplemente en el sistema de casos, ¿no? Además había una situación en que muchos gobiernos estaban dispuestos a participar y a utilizar también las decisiones como una manera de efectuar cambios. El gobierno de Chile, por ejemplo, por sus mandatos constitucionales, etcétera, tenía que defenderse estas cosas, pero lo hacía pensando que no tenían una justificación ética o moral. Y eso creaba un espacio para el cumplimiento después. Y como son todas estas cosas, se cumplen en parte, hay que verlo como proceso histórico y después van cambiando las cosas. En Chile hay cerca de 100 generales y coroneles presos. La gente no sabe. Me acuerdo del año 77 se aprobó la ley de amnistía. Cuando había casos sobre impunidad en relación a Chile, Chile sostenía, bueno, tenía una ley de amnistía, pero eso condujo a un cambio de la Corte Suprema en relación a ver a estas cosas como delito continuado, y esto ha terminado con cerca de 100 coroneles y generales presos en los países que más hay presos. Entonces, claro, de lo que se trata es la justicia en el caso concreto, pero también hay que ver el impacto generalizado a largo plazo. El ideal es lograr a la justicia en el caso concreto y no hacerlo incompatible. Bueno, mi punto es que el sistema de peticiones individuales pasaba a ser una herramienta muy importante. Hubo resistencia interna, les digo yo cuando estaba en la comisión, y no quisiera bagatelizarlo así, pero les quiero decir que es mucho más entretenido ir a un país, y tomarse un helicóptero y ir a ver las cosas. Estoy un poco caricaturizando para hacer un informe en general, que el trabajo jurídico de un caso. Mucho más entretenido el otro. Ahora, no quiero decir que la entretención era el único tema, pero teníamos, estoy caricaturizando un poco, pero había temas internos respecto a cambiar el enfoque. Siempre los cambios de paradigma provocan este tipo de cosas. Ahora, yo veo con inquietud el hecho que la comisión, con recursos escasos, se ha transformado en un órgano muy legítimo para emitir muy importantes comentarios generales. Y sin embargo, lo central, su trabajo central y más importante son los casos. Y hemos visto un deterioro en ese sentido. Cuando yo planteo estas cosas me dicen, bueno, en el pasado también había casos. Sí, pero muchos casos eran paradigmáticos los que se veían y afectaban toda una categoría de casos. Entonces, un caso de desapariciones metió en la cabeza el tema del Manfredo Ángel Velázquez, que lo mencionabas tú. Ese caso metió en la cabeza del sistema, o sea, de toda la gente, la existencia desaparecida, y se transformó. Entonces, aunque hubieran 1000 casos desaparecidos, todo eso influyó en el sistema general. Y nosotros teníamos un criterio de selección también, de sectorial, y porque había prioridades. Hoy día yo veo que recursos muy importantes están dedicados a la aprobación de informes y este tipo de cosas. Y yo creo que ahí hay un ejemplo concreto donde la academia y las organizaciones no gubernamentales pueden jugar un rol para crearles espacio. Para esto, crear espacio. Creo que hay que buscar vincular en el sistema a órganos como los defensores públicos internos. No hay que ver a los estados creados los sistemas. Si uno no puede tener una visión del Estado del enemigo, a veces hay algunos que son el enemigo, no que valor, pero cuando la política estatal, no una política de violación masiva y sistemática de derechos humanos, hay que hacer un análisis más fino interno, y eso organizaciones no gubernamentales y academias la pueden hacer. Los países, los representantes de la Comisión reflejan también las cuestiones internas. Aquí hay trabajo que se pueden hacer con las comisiones de derechos humanos de los parlamentos, con órganos de defensores públicos. Yo creo que vincular órganos internos, asociaciones de prensa en determinados lugares. Entonces no es simplemente el Estado que va a ir a... Entonces eso le va a crear también más espacio a los comisionados. Yo creo que también hay que criticar
a mí me han parecido pésimas algunas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No pésimas, vergonzosas. Pero el rol de la academia es criticar. Muchas han sido muy positivas, no quiero decirlo así, y de la comisión también. Pero yo les quiero decir, con entera transparencia, yo llevé un caso ante la comisión y se perdió parte del expediente, los 6 meses de atraso, después dijeron que le daban persalto, después que no le daban persalto, etcétera, etcétera. Y yo durante 3 años decidí no llevar más casos a la comisión interamericana. Porque cuando viene gente a pedirme, quiero decir que no son todos los días, pero son varias veces a la semana, cuando viene a decirme, oye, queremos decano Claudio, que sea que lleve un caso, le digo, es que, ¿cómo voy a yo llevar un caso cuando se demoran 4 años en darle un traslado? Y por eso organicé como presidente del órgano tratado una reunión en San José, Costa Rica, con los órganos tratados, con la idea de que se llevaran más casos ante el sistema universal. Porque en realidad, cuando uno está alegando falta de debido proceso por retardo injustificado y el caso en la comisión se demora 4 años darle traslado, o sea, eso no es aceptable. Ahora, han tomado algunas medidas recientemente, y hay alguna capacidad de llevar casos y se quiera hacer esto, ¿no es cierto?, que tiene un contenido especial. Pero yo te quiero agregar al análisis, muchos casos son del pasado. También, no quise decir eso. ¿Sí? Claro, no son temas del presente. Y el sistema jugó un rol, uno, confrontación contra las dictaduras, inclaudicable, eso era lo primero. Segundo, la herencia de las dictaduras, tribunales militares, eso, porque si no hay prioridad en una visión, no hay programa. Entonces, para nosotros fue muy importante una cosa de denuncia. Segundo, la herencia, que era impunidad, restricción a la libertad de expresión, juzgar a través de tribunales militares a civiles, por mencionarle algunos de los temas. Después viene una tercera etapa, que es la transformación, hay más espacio de transformación, temas de ciudadanía, de género, poblaciones indígenas, hacer que todo cuente. Ahora, estas no son 3 cosas separadas absolutamente, hay elementos de todo mezclado. Hay una cuarta etapa, quizás, que yo quisiera sugerir, que hay desarrollos internos a veces que hacen que los órganos del sistema estén más atrasados. Cuando hay avances en los temas de discriminación o temas de género que se han logrado en algunos países, más allá del órgano del sistema. Y siempre la teoría del sistema era que estaba más elevado, y no es una constatación. Entonces, yo veo espacio de diálogo con los órganos internos para crear, voy a repetir la palabra, espacios que permitan evitar esta cosa de que, sí, llevamos muchos casos que se pueden espantar o asustar los estados. Y después hay otro tipo de temas que se han metido que son importantes, la universalidad. Claro, yo creo que tenemos que aspirar a que Estados Unidos, Canadá ratifiquen, pero, estimadas amigas y amigos, la universalidad no debe ser una excusa para decir como los gringos no están metidos, entonces nosotros si nos acusan de algo estamos mal. O sea, no importa. No. Si Estados Unidos ratifica o no ratifica, yo creo que le daría sin duda más legitimidad, y también Canadá y el mundo. Pero si no lo hacen, aunque uno siga planteando la necesidad de que lo haga, la protección para las chilenas, chilenos, peruanos, bolivianos, venezolanos, argentinos, no voy a nombrar a todos los países de la región, ratifican a Estados Unidos, nosotros tenemos que seguir planteando la validez e importancia del sistema. Entonces, la universalidad no puede ser un argumento para pegarle al sistema, sobre todo cuando es alto improbable que este país lo ratifique el sistema. Y yo, siendo práctico, no me gusta perder el tiempo. Entonces se ha transformado también en una excusa. Para resumir, hay una gran cosa que hacer, porque ahora hay que hilar mucho más fino. Cuando uno tenía a un Pinochet, a un Videla, entonces había que defenderse, no crean. A nosotros nos dijeron los cuánto hay. Pero de nuevo, cuando digo nosotros, los miembros de la comisión, ¿qué riesgo teníamos? Sí, los grandes riesgos, por eso a veces se nos postula, diablo, qué arriesgado, qué fue. Nada. La independencia era hacer el trabajo sin riesgo.
Los que tienen el riesgo son los que están ahí en la línea. Entonces, no disfrutar la independencia. Yo a todos los comisionados, miembros de la órgano de Naciones Unidas, cuando me digo consejos, les doy 2 consejos. Primero, disfruten de su independencia. Muestren la independencia, porque si no hay nadie que pueda tener más independencia que los órganos de supervisión. Los órganos internos están sometidos a mucho más juicio. Y el segundo consejo, que es mucho más práctico, es que si uno ve un baño, úselo, porque no hay tiempo ni siquiera para ir al baño. Quería decir, si quieres saber sus efectos, cásese. Solamente para añadir el tema de los desafíos, yo creo que, y esto pues para que también Segil se lo piense, porque creo que estando en una posición tan privilegiada que tiene Segil para incluir estos temas, habría que pensar cómo podría trabajar en ellos. El primero es el tema de fortalecimiento del sistema, que ya se han mencionado varios ejemplos, pero para mí tienen que ver, uno, con la necesidad de universalización. Yo sí creo que es importante, no es que tiene que pasar, pero sería muy bueno para darle legitimidad al sistema, no solamente si Canadá y Estados Unidos ratifican, sino si logramos que los países del Caribe, a pesar de haber ratificado en algunos casos algunos de estos instrumentos, adoptaran culturalmente el sistema, porque creo que eso también tendría un impacto grande en el manejo de casos frente a los dos sistemas. Y con esto, solamente para dar un ejemplo, a mí todavía me sorprende que haya un caso decidido por la Comisión Interamericana en contra de Canadá y que la gran mayoría de casos se encuentren en Naciones Unidas, y que por ejemplo con Guatemala el caso sea completamente lo opuesto. Todos los casos decididos por la Comisión y por la Corte Interamericana o acuerdos amistosos, y a pesar de existir la posibilidad de llevar casos contra Guatemala frente al Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura, no haya uno. ¿Sí? Eso es algo que nos tiene que decir mucho sobre la forma como culturalmente nos reflejamos o nos vemos en los sistemas. Y creo que en eso tenemos mucho que hacer para empoderar también a la población civil. Creo que otro tema para mí crucial es el tema de seguridad jurídica, y acá quiero hablar de seguridad jurídica tanto procesal como sustantiva. Creo que los cambios que hemos visto a través de los años en el sistema no todos son buenos, y creo que algunos de esos atentan especialmente contra la seguridad jurídica que tienen las víctimas, ¿sí? En los casos. El cambio de estándares, por ejemplo, en la Corte, tanto en materia procesal como en materia sustantiva en relación con temas muy pesados, es algo que a mí me preocupa, porque si un caso que se presentó hace 10 años era decidido de una manera y hoy por llegar 10 años después es decidido de otra, eso no está protegiendo los derechos, o sea, el derecho de defensa de las víctimas. Entonces creo que es un tema que merece análisis, y que creo que Segil, con el rol tan privilegiado que tiene, puede contribuir mucho a empoderar a esas víctimas que no siempre tienen acceso a representación legal adecuada para poder manejar esos cambios en favor de ellas. Lo mismo otras ONGs que tienen gran experiencia como el colectivo, la Comisión Colombiana, etc. Pero creo que es muy importante ese tema de la seguridad jurídica. Comparto el mismo tema de elección de miembros, recursos, fondos, y el tema de la necesidad de que haya no solamente fondos para que el sistema trabaje, sino fondos para que haya legal aid y pro bono work. O sea, mientras no continuemos empoderando a nuestras víctimas para que puedan hacer uso de la maquinaria, pues creo que no se avanza lo que se quisiera, ¿no? También en el conocimiento mismo de que se tiene derechos, de que se pueden usar. El otro gran tema para mí es el tema de implementación. Cada vez que yo vengo a una audiencia frente al sistema y escucho a las víctimas, la queja constante es: ¿y para qué el sistema si no pasa nada? ¿Sí? Entonces yo sí creo que tenemos un reto muy grande. Sé que Segil ha contribuido mucho a esto, lo sigue haciendo. Vi en el libro que nos comentabas, Viviana, sobre las decisiones judiciales, no solamente implementación dentro del sistema judicial, pero también tenemos que ir más allá. ¿Qué está pasando con qué pueden hacer nuestros sistemas para ayudar a que se implemente, y qué se puede hacer a nivel doméstico para que esto también pase? El otro gran tema para mí es sustantivo, y tiene que ver con temas que necesitamos que se trabajen muchísimo más. Temas como negocios y derechos humanos, todo el tema de otros actores no estatales diferentes a los que convencionalmente hemos manejado, pero el tema de empresas, el impacto que está teniendo en defensores de derechos humanos, creo que es crucial. Nuestro involucramiento con temas de derechos económicos, sociales y culturales creo que puede ser mucho mayor. Creo que se ha avanzado, lo reconozco, pero creo que todavía tenemos una deuda pendiente, y creo que tenemos que pensar cómo se la metemos más al tema. Y otro tema que para mí también es relevante en las Américas, el tema de discriminación en varios niveles y de carácter estructural. Creo que son como áreas en las que todavía podemos aportar bastante.
Me gustaría utilizar ese enlace de temas para traducirlo a quizás realidades y aprovechando que CEGIL tiene como lema, como espíritu, digamos, defendemos derechos para cambiar realidades. Sí me gustaría que Viviana explicara un poco qué realidades y cómo la academia puede ayudar a CEGIL en los años que vienen, no solo lo que han hecho ya, sino en los años que vienen, a cambiar esa realidad. Bueno, creo que acá se dieron varias ideas muy importantes para ayudar a cambiar esas realidades que estamos tratando de enfrentar desde el movimiento de derechos humanos y desde la estrategia de abordaje de CEGIL, que es caminar de la mano de miles de víctimas con la sociedad civil articulada. Creo que una de las ideas de trabajo conjunto tiene que ver con las de acceso real al sistema, digamos, el acceso a través de investigar y repensar lo que son los mecanismos para que la gente pueda realmente llegar. Hay algunas de estas ideas que permiten un acceso directo y oportuno a través de mecanismos como lo de un fondo de asistencia o distintas medidas para generar asistencia legal a las víctimas, pero hay obstáculos que tienen que ver con llegar a los distintos tipos de herramientas de trabajo que tiene el sistema para responder oportunamente. Y otras que tienen que ver con, como planteaba Claudia, con la capacidad no solo de acceder formalmente, sino de acceder y tener una respuesta en tiempo real, lo que planteaba también el decano Claudio Grossman, tener una capacidad de respuesta. Yo creo que ahí hay muchísimo trabajo de conceptualización, de investigación que se podría hacer para dar unos pasos significativos en lo que es las limitaciones estructurales que tienen las personas que acceden al sistema interamericano. Yo creo que las organizaciones de derechos humanos hemos logrado en el sistema interamericano algo que es curioso y que va a contrapelo de lo que ha pasado en la mayor parte de los sistemas de administración de justicia en América Latina, que es que pese a todos los defectos que tiene, todavía el sistema interamericano responde a los intereses de mucha gente que está en una situación de extrema vulnerabilidad. Digamos, las personas que están accediendo a esos espacios no son el mismo recorte en la misma muestra de las que acceden a los tribunales superiores de muchos de los países de América Latina para la resolución de sus conflictos o sus intereses o la protección de sus derechos. Entonces creo que eso hay que mantenerlo y profundizarlo. Creo que yo valoro enormemente el aporte que se puede hacer a través de los casos individuales y hemos trabajado muchísimo en el tema de implementación e impacto, ¿no? Pero quizás inspirada en las discusiones y las percepciones que tenemos sobre las distintas herramientas que tiene el sistema interamericano para trabajar en la actualidad, creo que sería muy interesante ver en qué circunstancias puede haber un impacto diferenciado y necesario del trabajo a través de un informe de país. ¿En qué condiciones, cuántos recursos habría que dar? Yo creo que en la experiencia de todos los que estamos aquí, creo que una de las más divertidas fue la de la Asamblea General en Windsor, donde entonces el presidente Claudio Grossman pidió que se aplique planteó que había una situación de crisis profunda democrática en Perú, y bueno, eso generó todo un proceso de cambio político e institucional también en el país y un replanteo de la comunidad internacional. Eso se da por la utilización de algunas herramientas que también son importantes para el trabajo del sistema, y creo que ahí el balance y el análisis más fino de hasta dónde llegar y cuántos recursos utilizar, en qué tipo de estudios utilizar los recursos de la Comisión Interamericana en ese tipo de herramientas como, no sé, comunicados de prensa,
recomendaciones sobre estándares o informes, habría que medirlas un poco mejor. Yo coincido con que hay muchísimos de los informes que hace la Comisión Interamericana no debería hacer la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana debería beneficiarse del trabajo conjunto de expertos y debería hacer informes mucho más sucintos en los que establezca la esencia de algunos de los temas fundamentales para la protección de derechos en áreas temáticas. Creo que hay demasiado trabajo que después no repercute en cambios estructurales. Pero sin embargo valoro, y creo que muchos de nosotros valoramos la presencia a veces en terreno o el informe un informe que llega de manera oportuna para impulsar algún tema específico. En ese sentido, creo que una de las áreas en las que podría ser también interesante que trabaje la academia tiene que ver con esta intersección de corrupción, actores no estatales y distintas herramientas que tiene la Comisión y el Sistema Interamericano para abordarlas, ¿no? Creo que la experiencia del grupo interdisciplinario de expertos independientes que se creó para el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa es una experiencia muy novedosa y muy interesante de extensión de algunas de las herramientas del sistema interamericano que valdría la pena trabajar y estudiar. Y creo que también esa mirada que se planteaba al inicio acerca de, bueno, pensar al sistema interamericano como sistema, con los distintos actores del sistema, y pensar en el impacto de las resoluciones, en el impacto del uso de las distintas estrategias, teniendo en cuenta también, obviamente, el trabajo importante que hace la Comisión Interamericana, no solo la Corte Interamericana, sino también los aportes de la sociedad civil, de la academia, de otras instituciones de carácter estatal, también podría ser muy, muy interesante. Creo que eso muchas veces, especialmente en los análisis jurídicos, quizás no tanto los análisis de los politólogos o de gente que hace relaciones internacionales, se pierde muchísimo, ¿no? Se pierde porque se mira las sentencias. Y en ese sentido, el trabajo de ustedes en esas áreas de impacto nos pueden ayudar a nosotros que estamos trabajando en incidencia concreta, que a veces tenemos menos tiempo para estudiar experiencias comparadas y para encontrar soluciones, a articular mejor una agenda enriquecida de soluciones para problemas los que compartimos en el diagnóstico que es necesario avanzar, como por ejemplo atraso procesal, efectividad, el sentido de la agenda temática de la Comisión en función de las necesidades del continente. Y eso, sin duda, tiene la capacidad de repercutir en el trabajo de derechos humanos. Antes de abrir el debate al resto de la gente, voy a hacer una pregunta que a mí me toca mucho y es sobre el lenguaje. Comentaba antes, Claudia ha dicho algo como antes solo los expertos pueden hablar, no solo podían hablar, y yo iría un poco más allá y diría, pero claro, solo los expertos pueden entender. Hay una distancia que a veces es inabarcable entre lo que los académicos y juristas hablan a donde otras audiencias, a las que también creo que es importante llegar, ¿no? Para conseguir estas metas y que son también los beneficiarios de esos cambios de realidades, que no les llegan. ¿Cómo se puede trabajar o qué se puede hacer para cubrir esos espacios, para rellenarlos o para crear puentes que alcancen? El otro día tenía una conversación muy interesante, que Viviana estaba en la conversación, y lo voy a decir yo, no voy a decir dijo Viviana, voy a decir lo que digo yo. Yo creo que uno de los grandes avances del sistema es que las burocracias, y bien así de las secretarías de la Comisión y de la Corte, están muy profesionalizadas. Cuando yo trabajé en la Comisión, nosotros fuimos a abrir, y yo creo que era porque era otra época, pues se trataba de otras cosas y la gente estaba haciendo trabajo, pero no se habían abierto nunca los libros que tenían las sentencias de la Corte Europea. Estaban las hojas pegadas, porque no se trabajaba con eso. Entonces había muy poca gente que los conocía, nosotros tampoco lo conocíamos tanto, pero tenemos mucha curiosidad. Yo creo que hoy eso, obviamente,
se ha superado enormemente. La gente que tiene de mi generación que siguió la Comisión Interamericana son los líderes, están súper especializados, y toda la gente que trabaja abajo, yo creo que no se puede cuestionar de que ha habido una profesionalización, una especialización, y creo que eso es muy notable y muy valioso. Sin embargo, creo que eso también ha traído un defecto profesional. Y yo pienso que ese defecto profesional se puede contemplar en la sentencia de la Corte. ¿Quién lee la sentencia completa de la Corte Interamericana? A ver, que levante la mano. Creo que los estudiantes que vienen al concurso interamericano. Los estudiantes que vienen al concurso interamericano de Chumón son los únicos que lo leen, pero en su integridad. Yo creo que la gran mayoría de la gente salta, porque las sentencias de la Corte Interamericana se han transformado en documentos que a veces son casi intratables de leer. Y yo creo que va un poco a eso. Quizás tengamos un poco la superespecialización, el defecto profesional lleva a que haya una tendencia ahora a hacer unos documentos muy complicados que a veces ni nosotros entendemos lo que quisieron decir. Entonces yo creo que quizás una de las primeras medidas es convencer a la Corte que tiene que empezar a sacar sentencias más cortas, más, digamos, sin bajar los estándares, pero sí con una capacidad de que la gente tenga la capacidad de entender lo que la Corte quiere decir en cada caso. ¿Puedo decir una cosa? Para completar lo que yo decía en la comisión. Yo creo que la comisión y la Corte le tienen que hablar a la gente. Aunque no puede ser que uno tenga una sentencia o una decisión que quien la recibe no la entienda. Entonces, creo que eso es más acentuado con la Corte, que está con la toga, que está con una serie de formalidades que le generan mucha más distancia. Pero creo que sería muy importante, creo que la comisión hace muchos gestos de acercamiento y de vínculo, porque trabaja más codo a codo con los movimientos sociales y recibe de manera directa a las víctimas, pero sí creo que la Corte debería hacer una tarea muchísimo más profunda de sacarse la toga, bajarse la tarima y hablar, digamos, al mismo nivel con aquellas personas a las que la Corte tiene que proteger, y con otros, ¿no?, que tienen cosas para decirle, de igual a igual, entendiendo que ellos tienen su función y que otros tienen otra función. Eso es muy importante, ¿no? Como decano, yo creo que es bueno que se reduzca siempre la distancia entre los que gobiernan y los gobernados, entre que la gente entienda lo que dice. Yo les quiero contar una experiencia. Yo era refugiado político en Holanda, y un compañero mío, yo estaba ya trabajando como profesor asistente en la Universidad de Utrecht, y un amigo mío lo había metido preso en Chile, pero ya en 1974 había condiciones que cuando un Estado le daba visa al preso, ya no había desaparecido, se lo permitía salir. Y le dije a un colega, ¿y qué hago? Un amigo mío, José Vargas se llama, lo metieron preso. Entonces me dijo, llámate al primer ministro, bromeando. Yo tomo el teléfono, también bromeando, y llamo en holandés, no, la 008, información. Y digo, mire, ¿me podría dar el teléfono al primer ministro? Me dijo, ¿en su casa o en la oficina? Le dije, en la casa. Esto fue como un día más. Entonces llamo a la casa, que vive en Bautenfeld, que es cerca de Amsterdam, y me responde una señora y me dice, ¿quién es usted? Le dije, soy un refugiado político, profesor asistente. No se puede caer mucho más bajo la escala. Entonces lo traté de compensar con otro. Y me dijo, ¿y qué quiere venir a hablar con su marido? Entonces me dijo, ¿puede venir el viernes a la casa? Sí, bueno. La cosa es que con un amigo, Nelson Jaramillo, se llama, llegamos el día viernes a las 4 de la tarde, tocamos el timbre y me abrió la mujer del primer ministro hollandés, que estaba fumándose un puro. Y dijo, mire, está atrasado mi marido, pero entre. Esto fue antes del septiembre, del 11 de septiembre, estamos hablando del año 1974. Y entramos y nos sentamos y me dijo, mire, está atrasado, ¿quieres comer algo? Nosotros no, ¿cómo molestar? No, pero sí. Y llegó de Naul, el primer ministro holandés, estuvimos conversando 2 horas, y nos dio le dio visa a Pepe Vargas, el chulloso embajador. Bueno, les cuento esta anécdota porque la encuentro bien notable, tengo muchas
Y ahí me tocó ver la cercanía gobernante-gobernado y el impacto que eso tiene, la accesibilidad. Recién estuvo el primer ministro de Holanda aquí, Rutte, y yo conté la historia y dije, voy a Holanda en un mes y te lo voy a llamar por teléfono. creo que es difícil, claro. Se rió y dijo que había que aprender. Pero yo creo que le puedo decir, el tema, quizás no hay que responder una llamada, pero el tema de la proximidad entre los gobernantes y gobernados es muy importante. Vemos una reacción mundial en contra de la falta de representatividad de los órganos políticos. Esto es mucho más que responder un teléfono, hay que plantearse esquemas de representación social, conductas determinadas, pero es sin duda una cuestión que tiene gran relevancia. La Cámara de Lores en Inglaterra decidió no usar más el latín unos años atrás. Porque ¿quién entiende el latín? ¿Ah? Ahora, sí, bueno, pero fíjense que la Cámara de Lores, para acercarse, o sea, se plantea el tema de su influencia, para acercarse a la gente, planteó no usar más el latín, porque la gente no entiende el latín. Ahora, decidió seguir con las pelucas, y quizás porque mucho le falta el pelo después, pero yo creo que hay algo de vestir formalmente, o sea, de buscar autoridad, como reforzar que hay una autoridad que está sobre, ¿no? Entonces se visten de una manera determinada. Yo creo que yo soy partidario de las jerarquías de conocimiento. Yo creo que mucha gente opina sin haber hecho el trabajo de saber las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Uno no sabe cómo funciona el motor de un avión 777 de la Boeing, pero uno sabe si funciona o no funciona, y si los asientos son cómodos o no, aunque no lo pueda hacer. Y una víctima de derechos humanos tiene derecho a saber si el sistema funciona, y todos los expertos le pueden analizar la jurisprudencia, la mecánica del avión en este caso y el tema, pero lo que va a ver, pero la víctima de derechos humanos va a saber si le sirvió o no la cosa. Entonces hay que entender que nosotros, o sea, en ese sentido se está sirviendo a una persona, ¿no? Y hay que buscar, o sea, y al margen, si incluso aunque no tiene conocimiento, sabe muy bien qué va a pasar, o sea, cuál es el resultado del caso. Entonces, quizá un tema a investigar y actuar es ese, de acercar mucho más. Ahora, yo creo que la Corte ha tomado algunas medidas. Me parece bien que vayan a países, por ejemplo. O sea, no es, yo creo que eso ha sido una cosa positiva, ¿no? Que se hayan acercado a distintos países a plantear, o sea, a recibir casos, ¿no? Yo creo que eso ha parecido bien, ha promovido el sistema. Les confieso que yo pienso que se ha quedado atrasada la comisión. Tengo un conflicto de intereses, que vi todo lo que se demoraron en hacer las cosas y se demoran con todo, ¿no? Y reitero, no es aceptable un traslado después de 4 años. ¿Cómo va a llegar caso a una comisión que se demora 4 años en hacer un traslado? Y sobre todo, imagínense, si una queja es la falta de cumplimiento con las normas de debido proceso por retardo injustificado, y resulta que la comisión se va a demorar ¿cuánto tiempo en decidir? ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, primero, yo creo que el tema es político, ¿no? Yo no, miren, siempre en derechos humanos hemos trabajado sin recursos. Lo primero es, a ver, vamos a buscarle la solución al tema. ¿Y cómo se puede? Hay sistemas computarizados, hay la posibilidad de la unificación de casos. Hay que poner, las prioridades implican prioridades. Eso quiere decir que uno hay ciertas cosas que no ve. Por ejemplo, ¿cuántas son las audiencias generales? 50. Alrededor de 50. ¿Y cuánta la audiencia de casos? 3, 2. No tengo que hablar más. Ahora, de repente, lo que habría que hacer es para ayudar a la comisión, y yo creo que yo ya hablé de la necesidad de creación de espacios políticos sobre la base de identificación de fuerzas internas, incluyendo algunas en los estados. Los parlamentos son parte de los estados y las comisiones de parlamentarios son importantes en derechos humanos. Pero de repente
hay otra posibilidad, mucho más drástica, y no estoy convencido que hay que hacerla. Pero si uno dice, bueno, ¿saben qué más? Las organizaciones gubernamentales deciden que no van a pedir más por un número de años audiencia general. No va a haber petición de audiencia general. Un mensaje muy claro a la Comisión. Nosotros queremos audiencias individuales para casa, con el objeto de crear el espacio, porque sabemos que ustedes no tienen espacio, entonces no tienen tiempo. Entonces queremos que se revierta este orden por lo menos 2/3, 1/3. Entonces, para facilitarles eso, vamos a evitar pedir audiencias solamente. ¿Cuántas audiencias dan? ¿60? 50 y pico. 51, 52. Entonces van a haber 10 audiencias, 8 audiencias generales, etc. Y desde luego con pleno respeto a su independencia, pero no vamos a pedir más que eso. El tema es ahí poner de acuerdo a la ONG. Pero ¿sabes qué pasa? Que la comisión, digamos, nuestra percepción como usuarios del sistema es que pedir audiencias te permite dar una respuesta inmediata a un montón de temas que están hirviendo en la región, que no compiten con la resolución de casos, porque la resolución de casos, ¿sabes por qué? Porque la resolución de casos depende de la Secretaría, que la Secretaría vaya armando sobre la base de la línea que le baja al comisionado. No es que tengan súper represados toda una serie de informes que no pueden decidir porque tienen las audiencias, entonces los comisionados no llegan a decidirlos. Al contrario, o sea, nosotros sí creemos que tendría que haber por lo menos una teoría acerca de por qué es necesario o no tener audiencias en el contexto de los casos. Creo que eso la comisión no lo tiene resuelto. La comisión en muchos casos puede tener un informe de fondo en el que no haya escuchado a las partes a través de una audiencia oral, perfectamente. Pero la verdad es que las razones por las que están represados tienen que ver con organización de recursos y de secretaría. O sea, hay más competencia entre el informe especial para decidir los estándares sobre una cuestión temática que ocupa a 2 personas durante 6 meses que con una audiencia o con un conjunto de audiencias que duran una semana solamente. ¿Te puedo comentar eso así? Sí. Mira, en todas estas cosas, en todas estas cosas, es como la medicina pulmonar, una toma una pastilla para algo, le produce collateral damage en otras cosas. Entonces, lo que uno tiene que saber es sopesar. O sea, uno no puede dejar de cake and eat it too. Yo creo que la audiencia general juegan un rol. Pero estamos en una situación de crisis. No es presentable que haya 3 audiencias de casos y 50 o 47 sobre temas generales, todo muy valioso. Y gente trabajando con escasos recursos en temas ahí es donde se le puede pedir a universidades, al Instituto Interamericano que hagan investigaciones. No tiene para qué estar un comisionado perdiendo el tiempo haciendo, o sea, no es que no sea valioso, quiero decir, pero ese comisionado, ella o él, en vez de estar haciendo un informe sobre las prisiones, que se le puede pedir a qué sé yo, universidades que lo hagan pro bono, lo que sea, dedicarse a los casos, venir en vez de ir a otro país a hablar el tema, que venga para acá y después lo leerán, etcétera, etcétera, y lo anuncian. Pero el tema es que hay que buscar cambiar esta situación en que hay 3 audiencias de casos. No puede ser. Entonces, las prioridades implica eso. Decir, a ver, vamos a tomar medidas, vemos que eso no es más posible. ¿Puedo hacer un follow-up question Ahora, sobre eso? yo no sé Aprovechar que hay alguien de la comisión aquí que ha pedido la palabra y por abrir ya también el debate a todos y todas, porque queda muy poquito. Y bueno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Botero, yo trabajo como abogado en la Relatoría de Migrantes de la CIDH, así que mucho de lo que han dicho me concierne, pero no voy a hablar definitivamente a nombre de la comisión, sino a nombre del personal, como alguien que también tiene cosas que le preocupan y le fastidian de la forma como funciona la comisión y de la forma como funciona el sistema, incluyendo todas las partes del sistema. Con lo de audiencias, o sea, como alguien que tiene que revisar todas las audiencias que llegan de nuestros temas,
lo que sucede en los últimos años, por lo menos lo que yo puedo decir es, mucho de lo que está llegando tiene que ver con situaciones generales de temáticas, con lo cual no sé qué ha pasado en términos de organizaciones de la sociedad civil que quizás no están pidiendo tantas audiencias de peticiones y casos o de medidas cautelares. Y otra cuestión es, muchas de las cosas relativas a casos se están canalizando a través de reuniones de trabajo, que es como un día de trabajo y son privadas, entonces no tienen la visibilidad que pueden tener, por ejemplo, las audiencias que podría tener una audiencia pública de peticiones y casos, eso por un lado. Luego, una de las cuestiones que yo pensaba que sería interesante desde el punto de vista de la academia es, mi posición es que la academia se ha quedado detenida como principalmente en analizar el sistema desde las decisiones de peticiones y casos del sistema, pero no, por ejemplo, en analizar cómo mejorar los mecanismos o los procedimientos de los órganos del sistema. O sea, para mí sigue siendo absurdo, por ejemplo, que la comisión haga prácticamente 3 evaluaciones de un caso en diferentes etapas. Una evaluación preliminar en el registro, un análisis de admisibilidad y luego un análisis de fondo. O sea, yo trabajé en el registro y sé que si una petición tiene toda la información que tiene, cuando uno la recibe, uno podría sacar o proponer a la comisión una decisión definitiva y no tener 10 años de tránsito en diferentes etapas, con diferentes abogados que se tienen que volver a embuir todo el expediente, etc. ¿Por qué esas reformas no se toman? No sé, pero también ahí está un poco la responsabilidad de ustedes como usuarios, como gente que analiza el sistema, impulsar esas reformas. No todo va a venir desde dentro del sistema. O sea, hay una cosa ahí que sucede y es, uno se termina acostumbrando a mirarse el ombligo y uno se acostumbra a las herramientas que tiene. Y ahí yo tengo otra consideración al lado y es, a mí me parece, yo entré al sistema gracias a los moot courts y a la importancia que tienen esto, y así entraron muchísimos de mis colegas que están en la comisión y en la corte, pero que también es como un momento de repensar si la principal y la única o la mayoritaria estrategia es la estrategia de peticiones y casos, porque creo que con los otros mecanismos también se consiguen cosas. Una visita te permite recabar información del terreno, luego analizarla, plantear argumentos que las organizaciones podrán tomar en sus peticiones y casos, pero como que no analizar el sistema solo desde lo que no hay, sino también empezar a proponer, bueno, qué es eficiente, qué no es eficiente, qué se puede cambiar, qué se puede incluir, cuáles son los mecanismos para generar voluntad política con los estados. O sea, como que gran parte de la apuesta está allí y las cosas están cambiando demasiado. Mira, yo creo que es impresentable que haya 3 peticiones más. Y yo creo que no debemos disminuir la crítica a la Comisión en ese sentido. No es presentable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿con cuántos miles de peticiones hay? Porque lo que se ha transformado en un mecanismo de ¿cómo se llama?, de desilusión de peticionarios. Entonces, la Comisión hoy día, demorándose 4 años, está desilusionando a decenas de miles de personas en la narrativa de los derechos humanos. Entonces, si es que la Comisión dice, se terminó el tema de caso y vamos a aceptar como la Corte Suprema de Estados Unidos X al año, yo estoy en contra de eso. Pero hoy día, ninguna cosa que haga la Comisión disminuye la justicia de su crítica, de la crítica de decenas y quizás centenares de miles de personas que no está haciendo su labor en los casos. Entonces, ¿cuál es el tema desde el punto de vista de prioridades? Eso no quiere decir que las otras cosas no tengan valor, pero las prioridades implican distinguir entre las cosas. Prioridades implica que cuando hay 3 incendios, uno escoge el que va a pagar. Y esas son las prioridades. En los derechos humanos, si no se establecen prioridades, no hay programa. Y yo creo en la centralidad del sistema de casos. Lo creo absolutamente. Porque es lo único que puede hacer la Comisión que no se nota. También me parecen los informes de países. Cuando hay un informe de país, cuando la Comisión va a México o la Comisión va a otro país, hace un informe y hace cosas, respecto a eso me parece muy valioso. Pero les partí hablando de un conflicto de intereses. Si la Comisión va a hacer un informe en las condiciones carcelarias, hay un conflicto de intereses porque lo puede hacer la universidad, entonces un grupo de universidades. Y la Comisión puede jugar un rol en llamarlo. Pero yo estoy de acuerdo, valoro muchas cosas de lo que está diciendo, excepto que no estoy por limpiarle la cara a la Comisión por su inhabilidad
de cumplir su mandato y creando una decepción de decenas de miles de mujeres y hombres que no teniendo ninguna posibilidad de resolver los temas internos se han ido a la comisión y se han quedado defraudados de la narrativa de derechos humanos. Tuvimos recién la cuestión, en la consulta a Naciones Unidas, OEA, los defensores, la gente de derechos humanos que lo criticó precisamente. Ahora, confieso que tienes razón en lo siguiente, uno se enfoca en las cosas que no funcionan. Quizás en temas, entonces las otras cosas tenemos muy buenas cosas, pero en esta, no me parece aceptable. O sea, voy a, como un disco roto, voy a repetir, ¿cómo una comisión que se demora 7 años, 8 años, va a decir que hay una falla en el debido proceso realizado injustificado? Yo, Estado, digo, wow, y ustedes me están diciendo a mí, imagínense, ustedes tienen tema de recursos, nosotros también, listo. O sea, eso lo haría, pero de todas maneras. Y yo no estoy aquí dándole defensa a los estados, pero les quiero decir que, pero me parece que uno tiene que tratar de trabajar con la verdad. Eso no, tiene que trabajar con la verdad, porque además yo veo un espacio y posibilidad de mejora. Eso. Sí, y yo quería decir nada más porque que yo creo que estudiar, por eso yo dije que no sabía por qué. Podía ser el atraso procesal que la gente no pide porque, como dice Viviana, a veces es más relevante otra cosa que el caso que está parado hace 10 años. Eso puede ser una razón. La comisión está dedicada a hacer otras cosas y no tiene tiempo, pero puede ser otra. Pero a mí me parece que son todas cosas que hay que mirar. También hay que mirar el tema del fact-find, hay que mirar para qué sirve una audiencia. Es un proceso cuasi judicial y lo eliminamos. Es decir, no tiene un valor el proceso cuasi judicial, en un proceso cuasi judicial tener una audiencia. Yo me acuerdo que hablaba con tu colega François Hampson y ella me decía, no, a mí lo que me encanta del sistema interamericano es el fact-finding, que hacen, que tienen las audiencias, y yo, güey, nunca vi menos. Entonces, bueno, quizás hay que explorar si eso es un valor o no es un valor, por ejemplo. Porque si no es un valor y en el proceso constitucional no hay que tener una audiencia, pues entonces por ahí la que estoy equivocada soy yo. La otra cosa que quería decir es que es interesante también revisar las historias con tu propuesta de los casos individuales, porque cuando nosotros fuimos a trabajar en la comisión, una de las razones por las que no echaban, porque queríamos el informe de admisibilidad. Bueno, pues yo creo que, no sé si alguien quiere, no quiero dejar a nadie con la palabra en la boca, pero si alguien quiere preguntar, si no, tenemos vino también ahora, podemos ir a el que pregunta está entre el vino y el comercial. por poner prioridades. Buenas tardes a todas y todos. Felicitar a Segil por los 25 años, reconocer pues la presencia, la importancia de la presencia de los académicos en este espacio. Yo soy Rafael Barrios, del colectivo de Abogado Social de Arte Colombia. Ustedes hablaban de la combinación del conocimiento y la acción. Cuando yo estudié Derecho en los años 70, en las universidades no existía en el pensum académico los derechos humanos. Y fue la práctica la que me enseñó, pero además yo tuve que recurrir a cursos internacionales. Uno que se realizó en el Palacio de la Paz, en La Haya, profesor Grossman, Claudio y Cecilia Medina. Y ambos con la beca Pinochet. ¿Cómo no? Con la beca Pinochet. One way, no return. Y uno de los colegas, de los estudiantes, era Santiago Platón. Y Claudio, aquí también uno tiene que saber ser estratégico, ¿no? Hay un dicho de la sabiduría popular, es que a buen árbol se arrima, buena sombra a morir. Y por eso estratégicamente nos hayamos conseguido, porque es muy importante que nosotros representamos a los más débiles, a las víctimas, ¿no? Y es muy importante también transmitir esas enseñanzas, esa práctica, esa retroalimentación.
Y por eso, sin ambaje, lo puedo decir, estamos en el lugar donde estamos. Gracias a esa combinación de los académicos y de la acción nuestra, especialmente con la coalición colectivo CEGIL. Ese binomio está muy chévere. Muchas gracias. Oye, y entre paréntesis, yo he escuchado que le han dicho muchas cosas en su vida. Habría nada menos que un árbol. Cosas mucho menos caen. Pero muy bonito. Bueno, ahora sí podemos ir charlando y ya te contamos todas más cosas. Quiero agradecer de verdad una vez más a todas y a todos, de nuevo los que estéis aquí, los que estáis aquí, los que están en algún sitio del mundo. Este ha sido como empezamos nuestro 25 años y que sean muchos más, y nos seguimos viendo todos. Así que nada, gracias. Agradecer la invitación e invitarlos a todos. Mañana el 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de American University. Y hay